Atención a esto porque Donald Trump acaba de anunciar su jugada más cínica hasta ahora y las redes obviamente explotaron porque nadie entiende qué diablos está pasando realmente. Así que bueno, vamos a meternos en esto juntos porque esto no es lo que en realidad parece. Atención, esto fue lo que escribió Donald Trump. Países de todo el mundo, casi ninguno involucrado en el conflicto de Oriente Medio que se desarrolla de forma tan visible y violenta, han solicitado a Estados Unidos ayuda para liberar sus buques retenidos en el estrecho de Hormuz por un asunto que les es completamente ajeno. Son meros espectadores, neutrales e inocentes, y por el bien de Irán, Oriente Medio y Estados Unidos, les hemos asegurado a estos países que guiaremos sus buques fuera de estas vías marítimas restringidas para que puedan continuar con sus actividades con libertad. Cabe reiterar que se trata de buques de regiones del mundo que no tienen ninguna relación con los acontecimientos actuales en Oriente Medio. He instruido a mis representantes para que les informen que haremos todo lo posible para que sus buques y tripulaciones salgan del estrecho de forma segura. En todos los casos han manifestado que no regresarán hasta que la zona sea segura para la navegación. Este proceso, denominado Proyecto Libertad, comenzará el lunes por la mañana, hora de Oriente Medio. Proyecto Libertad. Suena bonito, ¿verdad? Libertad, humanitario, inocentes atrapados. Miren, cuando Donald Trump usa la palabra libertad, tenemos que agarrarnos el bolsillo. El estrecho de Hormuz lleva más de 2 meses bloqueado desde que comenzó la guerra con Irán. Imagínense ustedes el estrecho de Hormuz como el cuello de una botella. Por ahí pasa el 20% del petróleo y el gas del mundo entero. Y ahora esa botella está tapada. Hay aproximadamente 20,000 marineros atrapados en esas aguas esperando poder pasar. Barcos cargados de cereal, medicamentos, petróleo, todos están varados. Sus tripulaciones sin poder salir, meses esperando. ¿Y Donald Trump qué hace? Anuncia en Truth Social que Estados Unidos va a guiar esos barcos para que salgan del estrecho a partir del lunes y lo llama Proyecto Libertad. Y lo describe como un gesto humanitario. Humanitario. O sea, yo me imagino a Donald Trump escribiendo eso en Truth Social y pensando cómo suena esto para las próximas elecciones o para las elecciones intermedias. Ahora vengan conmigo porque aquí es donde esto se pone muy interesante. Donald Trump anunció el proyecto, pero ofreció muy pocos detalles de cómo funcionaría exactamente. O sea, lo típico, muy al estilo de Donald Trump. Escolta militar, barcos de guerra acompañando a los civiles. Nadie sabe. Y aquí viene lo mejor. Funcionarios estadounidenses salieron corriendo a aclarar que esto no es una misión de escolta militar, que solo van a coordinar y dar información sobre rutas seguras para que los barcos salgan por su propia cuenta. O sea, Donald Trump amenazó con usar la fuerza contra cualquiera que interfiera, pero en realidad va a mandar a un grupo de WhatsApp las rutas seguras. Ahora viene el problema real. El bendito problema. Irán ya dijo que no. Y aquí es donde esto puede explotar. Un funcionario iraní ya advirtió que cualquier intervención de Estados Unidos en el nuevo sistema marítimo del estrecho de Hormuz sería considerada una violación del alto al fuego. Así que analicen esto. Donald Trump dice, vamos a sacar esos barcos. Irán dice, eso es violar el cese al fuego. ¿Y Donald Trump qué amenazó? Que si alguien interfiere se va a resolver con la fuerza. ¿Ven el problema? Cualquier movimiento puede reencender la guerra. Pero, y esto es clave, amigos, Donald Trump lo llamó humanitario. ¿Por qué? Bueno, porque disparar contra una misión humanitaria es legalmente un tipo de conflicto diferente a la guerra, según la misma ley estadounidense. Y el presidente no necesita autorización del Congreso para reaccionar ante eso. O sea, es un truco legal disfrazado de buena voluntad. Ok, aquí es donde me tienen que seguir para que entiendan bien qué es lo que está pasando. Donald Trump tiene un problema enorme esta semana. La guerra en Irán pues llegó a los 60 días sin autorización del Congreso, violando la ley de poderes de guerra de 1973, una ley que dice que ningún presidente puede tener tropas en combate más de 60 días sin que el Congreso lo autorice. ¿Y qué hizo Donald Trump? Le mandó cartas al Congreso diciéndoles que como hay un cese al fuego, las hostilidades terminaron y el reloj de 60 días ya no aplica. Pete Hegseth, el secretario de guerra, fue más lejos y dijo ante el Senado que el cese al fuego pausa o detiene el reloj de los 60 días. Miren, expertos en derecho constitucional salieron a decir que eso es una invención. La ley jamás dice en ningún lugar que el plazo se detiene si hay un cese al fuego. Pero Donald Trump igual lo quiere aplicar a su modo.
¿Y ahora entienden ustedes el proyecto Libertad? El estrecho sigue bloqueado, los precios del gas en Estados Unidos han subido casi 50% desde que comenzó la guerra con Irán. Donald Trump necesita mostrar que está haciendo algo sin tener que ir al Congreso a pedir permiso. Porque si va al Congreso, bueno, sabe que va a perder el voto. Así que por ahora, estos serían los escenarios. El escenario número uno, si Irán ataca alguno de esos barcos humanitarios, Trump tiene excusa legal para reanudar los bombardeos sin ir al Congreso. Misión humanitaria atacada, igual respuesta presidencial directa. El Congreso que cierre la boca. El escenario número dos, Irán ya presentó una propuesta de 14 puntos para terminar la guerra. Donald Trump dice que la está revisando, pero que duda que lleguen a un acuerdo. El proyecto Libertad podría ser presión para forzar a Irán a ceder más rápido en la mesa de negociación. Y el escenario número tres, bueno, el precio de la gasolina en Estados Unidos, que sigue subiendo. Donald Trump necesita que los mercados se calmen y que sus votantes vean que él tiene el control. El proyecto Libertad es una declaración para Wall Street. Tranquilos, amigos, el jefe está manejando esto. De hecho, el petróleo bajó con los últimos anuncios de Donald Trump y con una sorpresita que les voy a contar más adelante. Miren, amigos, el problema de esos escenarios de los que les hablé es que ninguno de esos tres escenarios termina bien para los marineros atrapados. Ninguno termina bien para los países que dependen del petróleo del Golfo. Y ninguno termina bien para los que pagan más por la gasolina, por los alimentos, por todo lo que viaja en barco. Bueno, y esperen, no cambien de canal todavía, porque lo que les acabo de explicar del proyecto Libertad tiene una segunda capa, una más oscura, y cuando ustedes la escuchen, bueno, no van a poder dejar de verla. Atención a esto. 20 minutos antes de que Donald Trump anunciara el proyecto Libertad, alguien colocó una apuesta de $760 millones. El precio del petróleo iba a caer. 20 minutos, no 20 días, no 20 horas, 20 minutos. Y cuando Donald Trump hizo el anuncio, el petróleo cayó. Cayó por debajo de los $100 el barril. Miren, yo les soy sincero, cuando yo escucho eso, pues no pienso en coincidencia, yo pienso en algo que empieza con I y termina en legal. Ilegal. No hay otra palabra. Recuerden, amigos, que esta no es la primera vez. Aquí es donde esto deja de ser una anécdota y se convierte en un patrón. El 23 de marzo, inversores vendieron 500 millones en futuros de petróleo, 15 minutos antes de que Donald Trump anunciara que retrasaría los ataques a la infraestructura energética de Irán. El petróleo cayó un 15%. ¿Casualidad? Puede ser. El 7 de abril se colocaron apuestas por $950 millones horas antes de que Estados Unidos e Irán anunciaran el cese al fuego. ¿Casualidad dos veces? Y ahora el proyecto Libertad. $760 millones 20 minutos antes del anuncio. Es la tercera vez. Yo me imagino a alguien ahí sentado frente a su computadora, cronómetro en mano, esperando el tweet de Donald Trump para cobrar. Pero la pregunta es, o el interrogante es, ¿cómo sabe exactamente cuándo va a publicar el presidente de los Estados Unidos? Ese es el gran interrogante. ¿Saben cómo llaman en Wall Street cuando alguien opera con información privilegiada antes de un anuncio? Insider trading, tráfico de información privilegiada. Cuando lo hace un ciudadano normal, va preso. Cuando pasa rodeando la Casa Blanca, bueno, hay una investigación que puede durar años, que puede incluso no llegar a ningún lado. ¿Entienden ahora ustedes por qué las redes explotaron hoy? Porque la gente está conectando los puntos y los puntos forman parte de una línea muy recta hacia alguien muy cercano al poder. Y ahora viene algo todavía mucho más perturbador para Donald Trump sobre todo. Atención a esto, amigos. Existe un memorando interno, no lo escribieron los demócratas, no lo escribió The New York Times, no lo escribió ningún crítico de Donald Trump, lo escribieron los estrategas de American for Prosperity, el grupo financiado por los hermanos Koch, que han sido durante muchas décadas los grandes donantes del Partido Republicano. Y dice esto textualmente: nuestras encuestas internas en varios estados clave muestran que por primera vez los demócratas gozan de mayor confianza en materia de economía e inflación. Yo les enseñé a ustedes las encuestas esta mañana, las encuestas de Washington Post, Ipsos y ABC, pero que ahora los Koch digan que los republicanos van perdiendo en economía, bueno, no es una opinión, eso es una autopsia. Pero ¿cómo llegamos aquí?
El artículo es de New Republic, pero yo les voy a hacer como una especie de resumen muy rápida. Primero hay que entender lo que Donald Trump tenía antes de llegar al poder. Durante décadas, desde Reagan, los estadounidenses creyeron que los republicanos eran mejores para la economía. Eso era casi como un artículo de fe. Y Donald Trump llegó en 2024 montado en esa ventaja enorme, con la imagen del empresario duro, el que construye, el que despide a los ineficientes, el que hace que las cosas pasen. Y en menos de un año lo destruyó todo, él solo. ¿Cómo? Con 3 armas de destrucción económica masiva. Primero, los aranceles, que la propia Reserva Federal calculó que podrían haber llevado la inflación de regreso a la normalidad, de no haber sido por Donald Trump. Segundo, la guerra, que disparó el precio del petróleo casi un 50% desde febrero. Ese precio es el que se paga en la gasolina, en los alimentos, en todo lo que se transporta. Y tercero, el caos. Porque Donald Trump no gobierna. Donald Trump tuitea, anuncia políticas en redes sociales, cambia de opinión al día siguiente, inicia guerras de la noche a la mañana sin explicarle nada a nadie. Y esa imprevisibilidad tiene un nombre. Le llaman el impuesto al caos de Donald Trump. Porque cuando nadie sabe qué va a pasar mañana, nadie invierte, nadie compra, nadie planifica. De todo el memorando, bueno, hay una conclusión que me dejó a mí sin palabras y cito lo que decía esa parte. Tal como están las cosas hoy, nuestra opinión es que la mayoría republicana en el Senado está en riesgo. Eso no lo dijo Bernie Sanders, eso no lo dijo Alexandria Ocasio-Cortez, lo dijeron los propios republicanos en un documento interno que se filtró. Y el análisis que acompaña ese dato es aún más brutal. Los estrategas del partido saben que Donald Trump ya no es una voz creíble sobre la economía, saben que necesitan que hable más del tema y también saben que si habla les hace más daño que bien. Uno se imagina a los senadores republicanos leyendo ese memo en su oficina, mirando las encuestas y pensando, ¿cómo saltamos o cómo salimos de este barco sin que nos vean saltar? Miren, aquí es donde esto deja de ser política solamente para Estados Unidos y se convierte en la realidad cotidiana. Los que están adentro, los que pagan renta, gasolina, comida, ya lo sienten. El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos ha subido casi el 50%. Hay algunos estados donde ha subido muchísimo más desde que comenzó la guerra en Irán. Eso no es un número en una pantalla. Eso es lo que les cuesta llegar al trabajo el lunes, pero los que están afuera pues tampoco se salvan. Cuando estalló el conflicto en Medio Oriente, bueno, la reacción en América Latina fue inmediata. Las monedas de la región sufrieron cambios con un dólar inestable, las bolsas retrocedieron y los costos de financiamiento aumentaron en cuestión de semanas. Todos golpeados por una guerra que se decidió en Washington. Miren, el economista jefe de Citi para América Latina lo describió así: ya se está empezando a notar el viento estanflacionario que nos trae Irán. Menos crecimiento y más inflación. Estanflación, una palabra técnica para una realidad muy simple. Pagan más y ganan menos. ¿Y las remesas? Bueno, ese dinero que millones de familias latinoamericanas esperan cada quincena desde los Estados Unidos, bueno, también están bajo presión porque cuando el latino que vive en Estados Unidos, en Houston, en Chicago, en Los Ángeles, gasta más en gasolina y gasta más en comida, pues le queda menos dinero para mandar a casa. Eso es lo que Donald Trump llama el proyecto Libertad. Y uno se pregunta, ¿libertad para quién? ¿Libertad para los marineros atrapados en el estrecho? ¿Libertad para los mercados? Los mercados llevan semanas siendo movidos por anuncios que alguien ya conocía 20 minutos antes. ¿Libertad para los votantes republicanos que creyeron en Donald Trump? Sus propios estrategas que les están diciendo en documentos internos que los van a aniquilar en las elecciones de medio término. Hay una sola libertad que Donald Trump ha ejercido sin restricción desde el primer día: la libertad de hacer exactamente lo que le conviene a él, a su círculo, a los que juegan con información que el resto del mundo no tiene, y esa libertad la está pagando el mundo entero. Hoy conectamos los puntos: la guerra, el dinero, las apuestas, el memo, todo forma el mismo dibujo. Un hombre con los pies de barro disfrazando la desesperación de liderazgo, y su propio partido ya lo sabe. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo lo van a admitir en público? Si te gustó el contenido, ya sabes, suscríbete, comenta, comparte. Nos vemos en el próximo episodio de La Jugada Política. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Hasta pronto.